Hola, muy buenos días, mis hermanos. Es un privilegio compartir una vez más este tiempo devocional con ustedes. Entonces, bienvenidos a todos. Damos gracias al Señor por los hermanos en otros lugares de Colombia y el mundo que nos sintonizan este canal de YouTube. Entonces, mis hermanos, por favor, permítanme orar y empezamos. Padre, muchas gracias por este tiempo. Gracias porque nos permites abrir tu palabra y porque tu palabra es vida y nos da vida, Señor. Gracias, Señor, por ser tan bueno y perfecto, y en ti confiamos y en ti esperamos. Te damos gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, es un privilegio continuar. Hemos estado hablando este año acerca de los nombres de Dios, y es bueno porque podemos ver en cada uno de sus nombres su carácter. Hoy no vamos a hablar mucho de un nombre específico de Dios, sino de un texto que se encuentra en Miqueas capítulo 4 y versículo 5. Miqueas capítulo 4 y versículo 5. ¿Dónde está Miqueas? Después de Jonás y antes de Nahum. Mi Biblia, la página 1121, pero no debe ser su caso. Entonces, por favor, busque Miqueas. Allí entre Jonás y Nahum está allí, capítulo 4 y versículo 5. Mientras usted llega allá, quiero contarles que capítulo 1, 2 y 3 hablan de un panorama un poco tremendo, un poco difícil. El capítulo 2 y 3, 1, 2 y 3 habla del inminente juicio de Dios por el pecado persistente del pueblo. Había pecado persistente del pueblo y venía un juicio inminente a esta nación. Y también había una sentencia sobre los opresores corrompidos del pueblo y también sobre los falsos profetas. Y el panorama era muy triste, el panorama era muy desolador. Pero de repente vemos que en Miqueas capítulo 4 la situación cambia, el lenguaje cambia y el texto cambia un poco. Y vemos que por ahí aparece una palabra llamada esperanza. Y es que en el versículo 3, vamos a estar enfocados en el versículo 5, pero en el versículo 3 el Señor mismo dice que Él juzgará y que Él corregirá a esta nación y que en un futuro será un árbitro también entre las otras naciones y se cambiarán los útiles de guerra por utensilios de paz, por instrumentos de paz. Y en el versículo 5 leemos nuestro texto de esta mañana y es el siguiente. Dice en Miqueas 4:5, aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Mis hermanos, es algo muy grande lo que el Señor dice aquí. Es algo muy grande porque hace una gran diferencia entre los demás pueblos y el pueblo de Dios. De repente, por estos días, dicen que todos somos iguales, que todos somos los mismos, que todos estamos bajo las mismas condiciones. Y yo observo la escritura en Efesios 1 y no veo que todos somos iguales. Yo veo la escritura y en las oraciones del Señor Jesús dice, yo te pido por estos. Y también dice el Señor Jesús, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Yo veo que la escritura hace una diferencia de pueblos. Y una vez más aquí dice, aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, veo una diferencia de pueblos, veo una diferencia de dioses. Dice nosotros, dice aunque unos y nosotros, con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios, eternamente y para siempre. Recuerdo lo que Josué dijo allí en sus últimas palabras, en sus últimos días. Dice Josué, escogeos pues a quién servís. Escogeos pues a quién vas a servir. Eso es lo que Josué nos dice. Y dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hay una gran diferencia en estos dos pueblos. Hay una gran diferencia entre todos los pueblos que andan cada uno en el nombre de su Dios, sí, en el nombre de un Dios falso.
Recuerdo también cómo el Señor en Isaías habla de esos dioses falsos y comienza diciendo que tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan. ¿Por qué? Porque tras ellos hay una fuerza grande pero no poderosa. Hay una fuerza grande pero no todopoderoso, más bien. Es poderosa la fuerza enemiga de nuestro Dios. Es poderoso el Dios de este mundo pero no todopoderoso. Sabe muchas cosas, pero no es omnisciente. Él no lo conoce todo. Y está en muchos lugares, pero no es omnipresente. Satanás no es Dios. Pero sin lugar a dudas, Satanás crea todo este tipo de dioses para que los pueblos anden cada uno en el nombre de esos dioses falsos, por supuesto. Pero la decisión aquí y la observación es que nosotros, o el pueblo de Dios más bien, con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios, eternamente y para siempre. ¿De qué me habla el andar? ¿De qué me está hablando el andar? Pues mira, la palabra en realidad ha tenido una variedad de aplicaciones. Me habla de avanzar, de caminar, de frecuentar algo o alguien, de ser guiado por algo, de seguir algo, de obedecer a algo, lo dice la palabra de Dios para todos. Aunque todos los pueblos obedezcan a otros dioses, nosotros obedeceremos a Dios, dice en otra versión. En la Nueva Versión Internacional dice, aunque todos esos otros pueblos marchen, y para marchar se necesita obedecer, marchen en pos de esos dioses, nosotros marcharemos en el nombre de Jehová. Y la Nueva Traducción Viviente dice, aunque todos esos pueblos sigan a esos dioses, con todos nosotros seguiremos a Jehová. Amigo y hermano, quiero mostrarte también 3 tipos de personas. La pregunta es, si no conoces a Jehová, si no conoces a Dios, si no conoces al Dios verdadero, ¿cómo vas a seguirle? ¿Cómo vas a andar? ¿Cómo vas a avanzar con Él? ¿Cómo vas a caminar con Dios si no le conoces? ¿Cómo vas a obedecer a algo que no conoces? ¿Cómo vas a seguir algo que no conoces? ¿Cómo vas a marchar con alguien que no conoces? ¿Cómo será tu ritmo de marcha con alguien que no conoces? ¿Sabes? Es el gran engaño de muchos. Es el gran engaño de muchos. Y por eso la misma palabra nos trae la solución. Pero quiero mostrarte a 3 personas que nos van a demostrar solamente 3 tipos de personas que hay en el planeta Tierra. Los primeros son representados por alguien que ha pasado a la historia como el faraón de Egipto. Tal vez el hombre más humillado de la tierra. El hombre que hizo cosas más absurdas hasta terminar en el fondo del mar. Este hombre dice en Éxodo 5 y versículo 2, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y los deje ir? Moisés le está diciendo, deja ir a este lugar a adorar a mi pueblo, déjalo salir y volveremos. Faraón dice, ¿quién es ese Jehová para que yo oiga su voz y lo deje ir? Y después dice, yo no conozco a Jehová. ¿Y sabe qué es lo más horrible y terrible que dice Faraón? Dice, yo no conozco a Jehová. Eso es lo más triste y lo más amargo que puede decir una persona. Pero no es solamente eso, sino que yo he observado lo que Faraón dice y en ningún momento dice, quiero conocerle. Venga Moisés, ¿usted cómo conoció a ese Jehová? ¿En qué momento le habló? ¿En qué momento captó su atención? ¿En qué momento le llamó ese Jehová? ¿Cómo fue que le mandó a hablar conmigo? ¿Cómo fue su encuentro con él? Dígame, por favor, quiero estar interesado en ese tal Jehová. El faraón solamente dice, yo no conozco a Jehová. Y de ahí en adelante es terco, necio y hace una cantidad de cosas, pero nunca se interesa por decir, quiero conocer a Jehová.
quiero verle, quiero saber qué pasó contigo, Moisés, quiero saber quién es ese Jehová de estos esclavos que yo tengo acá. ¿Cómo fue su historia? Venga, ustedes, ¿por qué llegaron acá? Tal vez tenía unas ideas incorrectas de estos israelitas, de estas personas que habían llegado a la tierra de Egipto. Pero desafortunadamente nunca dice, yo quiero conocerle. Ese es el primer grupo de personas. Personas tal vez necias, tal vez desafortunadamente diciendo, yo no conozco a Jehová ni quiero conocerle. Mi amigo, el Señor te guarde de estar en ese primer grupo. El Señor te guarde de estar en ese primer grupo, porque mientras Faraón termina humillado, Dios termina exaltado. Mientras Faraón termina 100% equivocado, Dios termina 100% engrandecido y glorificado. Mis hermanos, les invito a que conozcamos el segundo tipo de personas. Este segundo tipo representados por dos que vinieron a Jesús. El primero, quiero que cuando tenga su tiempo lo busque allí en Juan capítulo 3, es Nicodemo. Nicodemo, dice la escritura, viene a Jesús de noche, pero dice lo siguiente: sé que has venido de Dios como maestro. Con una idea corta, con una idea pequeña, con una idea limitada y siendo capaz de decirle, sí, yo sé que usted ha venido de Dios, pero como maestro. Es muy triste este tipo de personas. También en este mismo grupo está como la mujer samaritana. El Señor Jesús descubre su pecado y le da la orden de traer a su marido. Ella se sale por un ladito y dice, quiere hablar de adoración ahora. La mujer ahora hace una pregunta acerca de en dónde se debe adorar. Son los que tal vez al venir al Señor, el Señor descubre su pecado, miran como un espejo el pecado propio y dicen, no, yo quiero esconderme de este pecado. O los que tienen una idea limitada de Dios. Mi querido amigo y hermano, hay muchas personas, miles, millones de personas en el mundo tal vez, que vienen al Señor Jesucristo de esta manera. Totalmente equivocados, totalmente dominados por esos dioses por los cuales todos los pueblos andan. Y el Señor me dice, aunque todos los pueblos anden, cada uno en el nombre de su Dios. Vienen tal vez equivocados, vienen tal vez queriendo seguir una tradición, vienen también tal vez queriendo seguir una falsa doctrina, queriendo seguir tal vez una falsa práctica, entre comillas, cristiana. Quieren continuar con sus ojos cegados por su comodidad. Quieren continuar con sus ojos cegados por falsos dioses. Llámese el yo, llámese mi trabajo, llámese mi falsa llamada iglesia. Mis hermanos, ese es el tipo de personas. Personas que van caminando por este mundo creyendo que tienen cerca a Dios, pero en realidad están muy lejos de Él. Creyendo que tienen cerca lo que la palabra enseña, pero en realidad están muy lejos. Mis hermanos y amigos, quiero decirle que para ellos ya hay esperanza. Aún para Faraón, si hubiera dicho, ¿quién es ese Dios? Yo no le conozco, pero quiero conocerle. Habría esperanza, porque el Señor Jesucristo dice la palabra que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo mi hermano, todo mi amigo, todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis hermanos, para estos hay más esperanza. Para este segundo grupo, quiero decirle que al tener un encuentro con el Señor Jesucristo, fueron las personas más afortunadas. Que cada persona que se encuentre frente a este Señor, frente al Señor Jesucristo, hace parte del grupo de las personas más afortunadas, porque entonces ellos van a conocer a Cristo como mucho más que un maestro. Vienen a conocerlo como un cordero, como el Cordero de Dios que vino a pagar el pecado del mundo, que vino a cumplir un plan trazado desde antes de la fundación del mundo, que vino como cordero, pero volverá como león.
estos ya hacen parte de una esperanza especial, pero mi hermano, es necesario que también tomes la decisión que dice aquí en Miqueas, aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, aunque tú estés andando en el nombre de otro Dios, entonces pásate al otro bando, pásate al bando de nosotros, que con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. ¿Quiénes son esos? Los que creen a Cristo. El tercer grupo de personas. El tercer grupo de personas no puede ser representada por nadie más, sino por el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dice en su oración: he dado a conocer tu nombre a los hombres. Mis hermanos, si no hay otra esperanza, amigos, si no tiene otra esperanza, quiero que le ruego, mi hermano, y deseo y anhelo que usted ponga su confianza en Jesucristo. Porque para conocer el nombre del cual vas a andar, debes conocer a Cristo. Debes conocer a la persona del Señor Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. En otra porción el Señor Jesucristo dice: el Padre y yo uno somos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Mis hermanos, ¿quieren conocer con quién pueden andar eternamente y para siempre? ¿Quieren conocer con quién avanzan en su vida eternamente y para siempre? ¿Quieren conocer con quién caminar, a quién obedecer, cómo seguirle, a la voz de quién marchar, a quién escucho para marchar, a quién debo seguir? Solamente conociendo a Cristo. Solo Cristo exclamó: he dado a conocer tu nombre a los hombres. Mis hermanos, por último, quiero decirles 4 características que escribió J. Parker de las personas que conocen a Dios. Hablo a mis hermanos. Hablo a las personas que están llegando a Cristo y desean tener una relación con el Señor Jesús. 4 características de personas que conocen a Dios. J. Parker escribió: primero, poseen gran energía para las cosas de Dios. ¿Posees gran energía para las cosas de Dios? ¿Defiendes la verdad bíblica a un precio alto? ¿Estás viviendo tu primer amor de manera continua? Esta es la primera característica de las personas que conocen a Dios. Número 2, tienen grandes pensamientos hacia Dios. ¿Tienes grandes pensamientos hacia Dios? ¿Estás adorándole por lo que Él es? ¿Estás alabándole por lo que Él hace? ¿Estás convencido de lo que Él dice? ¿Tienes grandes pensamientos hacia su palabra, hacia lo que el Señor es, o pequeños? ¿Piensas que en estos tiempos nuestro Dios es un Dios así de pequeñito? ¿O es un Dios grandísimo, incontenible, soberano y todopoderoso? Número 3, muestran gran valentía por Él. Defienden su causa aunque otros no estén de acuerdo con Él. Aunque mi familia se oponga, aunque mi barrio se oponga, aunque mis amigos se opongan, aunque mis amiguis se opongan, yo defiendo su causa, aunque otros no estén de acuerdo. Aunque el mundo hoy no esté de acuerdo en un Salvador, aunque el mundo de hoy no esté de acuerdo con su palabra, yo muestro gran valentía por Él. ¿Sabes? Tú eres un valiente si has creído en Cristo. Tú eres un valiente si te has abandonado en el Señor Jesucristo. Y número 4, disfrutan del conocimiento de Él. Esas son 4 características de las personas que en realidad conocen a Dios. Número 1, poseen gran energía para las cosas de Dios, tienen grandes pensamientos hacia Él, muestran gran valentía por Él y disfrutan del conocimiento de Él. ¿Sabe por qué se disfruta del conocimiento de Él? Por la paz que Él nos da. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque el peso de la condena de mi pecado ha sido levantado. Bástate mi gracia. El peso de la condena de tu pecado y el mío ha sido levantado. Y entonces voy a la palabra y me dice: aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Ruego al Señor y pido al Señor que tomes la decisión de que andarás,
en el nombre de Jehová, tu Dios, eternamente y para siempre. Solo en Él están los recursos eternos para hacer frente a tu vida y a cada una de nuestras aflicciones. Padre, gracias por este día. Haz tu voluntad en este tiempo, Señor. Estamos entregados a ti, Padre, y como Josué decidió con su casa seguirte, yo anhelo y deseo seguirte de una manera personal y viva, y anhelo conocerte más a través de tu palabra. Ruego que el deseo y la decisión de mis hermanos y tal vez de un amigo que llegue a ti y ahora es mi hermano, sea andar en pos de ti, siendo obediente a tu palabra, marchando por medio de tu palabra y siguiendo tu voz. Te damos gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, el Señor les guarde. Bendiciones y buen día.